Sí, Hola a sí. todos jóvenes, bienvenidos a Querétaro. El día de hoy estamos con un viejo conocido del canal, arquitecto Eduardo Rocha, ¿cómo estás? Bien, Abraham, tú, encantado, la verdad, de que nos visites de nuevo. Y pues nada, aquí enseñándote uno de nuestros últimos proyectos y pues nada, encantado de estar contigo. Muchas gracias por recibirnos. Estudio Mexicano de Arquitectura. ¿Correcto? Cuéntanos, por favor, en dónde nos encontramos y más o menos qué dimensiones tiene el terreno, porque veo que es irregular. Sí, mira, ahorita estamos en el fraccionamiento Cibatá. El terreno es irregular, efectivamente. La verdad es que la topografía era relativamente plana, tendríamos un desnivel como de 2 metros por mucho. Entonces, la verdad es que la arquitectura en cuanto a desniveles está solucionada en una planta sin mayores desniveles, con muy pocos escalones, solo para vestibular adentro. Y sí nos afectó un poco el tema del terreno irregular, porque nos caben muy justos los carros, y entonces decidimos desde el principio evaluamos propuestas como de un motor lobby por la curva y la glorieta que tenemos acá. Pero bueno, se terminó solucionando con este estacionamiento y pues esta franjita de vegetación que tenemos, ¿no? Muy Eh, interesante cómo la casa está girando de forma muy franca. sí. Cuéntanos a qué responde. Mira, la orientación de la fachada es norte. Entonces lo que quisimos y dentro de las directrices que nos marcó el cliente, fue una casa que tuviera mucha luz, pero conociendo Querétaro en su temporada de calor, pues es bien agresivo el sol. Entonces, queríamos que el sol agresivo del poniente pues estuviera totalmente cubierta, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue orientar toda la apertura de la casa y de la iluminación hacia el oriente, que es un sol gentil. Ahorita en invierno se agradece muchísimo la entrada de luz y del sol a las habitaciones, ahorita vamos a ir para arriba, y a los espacios comunes. En invierno y en verano, pues tienes esta iluminación que no te molesta, era parte de las directrices del cliente. Entonces, por eso la orientamos hacia el oriente, captar todo el sol de la mañana, y hacia el poniente, pues está prácticamente bloqueado. Muy interesante. ¿Y cómo eran las restricciones? Todavía recalcar por el terreno, ¿verdad? Porque a veces Sí, te obligan a retraerte sí, mira, en la curva. tenemos una restricción de 5 metros en la fachada frontal, Ajá. y en la posterior teníamos 2 metros. Otra de las directrices que nos comentó el cliente fue: quiero un patio que sea del perro y otro patio que sea social, ¿no? Entonces dividimos la casa en 2 patios. Ahorita lo vamos a ver. Eh, no le gusta que el perro, los olores del perro se combinen en las áreas sociales. Entonces está muy bien seccionado, pero la casa se abre hacia los 2 patios y le da mucha amplitud hacia adentro. Es muy interesante esta idea del patio lateral. Entonces sí se respeta restricción atrás también. Se respeta también restricción atrás. Hicimos el patio del perro Ah, en la parte de atrás, se hacen los dos y ahí patios. se juntan los 2 patios. Ahorita vamos a ver por dentro. Está Lo, muy interesante la materialidad. ¿Qué material es este de la fachada? Este es Duroc, lo volamos con Duroc para que fuera, porque en realidad es una fachada ciega. Si te metes por acá, es una fachada ciega. Ah, Optamos por darle privacidad. Esa que ves arriba es la recámara principal, y optamos por darle privacidad a la recámara principal, porque clásico, y lo podemos ver en pues, prácticamente todas las casas de acá, que tiene la recámara principal viendo hacia la fachada, pero todo el tiempo tiene las cortinas abajo. las cortinas. Y entonces las necesitas esas cortinas y te bloquea toda la vista que pudieras tener. Entonces dijimos, vamos a bloquear visualmente la fachada, vamos a hacerlo más ¿cómo se dice? Cozy, más Acogedor. acogedor, y para que no tener la necesidad de tener las cortinas cerradas, tener iluminación, tener privacidad y no tener esa disyuntiva. Muy, muy interesante. Y Tú tienes además, una casa muy similar, sí, casa con una para ver al fachada, cielo. exacto. Nosotros le llamamos muros pantalla, ¿no? Porque se coloca como una pantalla bloqueando un poco las Correcto, vistas. correcto. Pero algo que hace es muy interesante, es este negativo del color Sí, también. sí. Ese es un color
pintado o es un pigmento? ¿Cómo No, es? es microcemento, Ah, colocado muy rústico adrede, como para que se viera esta materialidad justamente de color y de elementos rústicos, con elementos muy finos como el cristal, como el acero, que tienen vértices y tienen acabados muy finos. lo interesante también que le dejas esas dos jardineras, ¿no? En los Sí, costados. la idea es que la vegetación en un futuro, esta casa tiene muy poco de haberse construido, que en un futuro todo este cubo sea un cubo invadido por moneda, por una enredadera. Ah, excelente. Sí, sí. Y también muy bonito el detalle de estas fajillas, creo que armonizan muy bien. Sí, mira, este pergolado responde también a un pergolado que tenemos de manera horizontal. Es, es PTR de 4x2, si no me equivoco. Y responde a dos cosas, Abraham, que también son ejes principales de la arquitectura de la casa. Eh, Queríamos privacidad en estos cuartos, entonces realmente, salvo que estés de manera franca viendo la fachada, tienes una vista hacia adentro, esmerilamos los cristales, pero si ya te inclinas un poco, el mismo grosor de los perfiles te dan esa privacidad. Te sesgas 2 metros y ya no ves nada para adentro y te sigue entrando la iluminación. Lo mismo pasa con los parteluces en toda la fachada oriente. En realidad, tú no puedes ver hacia adentro a menos de que estés totalmente sesgado y franco en la fachada oriente. Claro, o sea, todos los vecinos que andan caminando más o menos a esta distancia, no se ve nada hacia adentro. No se ve nada hacia adentro, Ujú. tienes la iluminación, tienes la privacidad y pues no prescindes de bloquear estas fachadas por tema de privacidad. Lo mismo como en la recámara principal. Bloqueas, pero tienes privacidad, tienes iluminación. Está muy bien. Y luego los materiales me gustaron. Cuéntanos sobre este ladrillo. Sí, es un block aparente. eh, una empresa de acá cretana que la verdad trabaja muy bien los blocks aparentes. ¿Cómo se llaman? Es EPCA. Si EPCA. ubicas, ¿no? Claro, saludos a los amigos de Saludos. EPCA. Este, Qué buen pues trabajo. utilizamos EPCA y la junta pues también la coloreamos con el mismo tono, pues para que no fuera protagonista en la arquitectura, sino que fuera una, una idea de monolítica, de un elemento monolítico rústico Ujú. para contrastar con los otros elementos finos que tenemos. Hemos hablado mucho, ¿no? Qué importante es que los muros de planta baja tengan estas texturas naturales, Sí, piedra, ladrillo, cemento, eh, pero que tengan esa textura que asienta la pieza, ¿verdad? La vuelve como mejor construida, me parece, ¿no? sí, A simplemente ver pintura también abajo. totalmente. Yo creo que se ha perdido un poco eh, la, la idea de que los materiales simplemente pintados se nos han hecho aburridos porque ya es la cotidianidad. Entonces necesitamos volver como esos elementos rústicos y acentos de textura, de color, para darle ese tema acogedor a las viviendas. Sobre todo estamos hablando de un proyecto de vivienda, Ujú, necesitamos darle precisamente ese tema de que es una casa, no es un minimalismo frío, ujú. puede ser un minimalismo acogedor, ¿no? Sí, y creo que le ayuda al tema funcional, ¿sabes? Porque es donde más se manchan los muros, Correcto. ¿verdad? Entonces, tener todos tus muros de estos materiales que ya no tienes que pintar, que no se nota si está sucio, ¿verdad? Le maximiza la vida útil, ¿verdad? Claro. Bajas el mantenimiento, está muy bien. Hasta lo podemos ver en el pavimento, ¿verdad? Claro, sí, 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 justamente este mismo tabique lo pusimos en el pavimento y la verdad es que hizo un efecto diferente al que teníamos pensado. La verdad es que podrías pensar que es otro elemento, que es otro block, pero Ajá, es el mismo es el utilizado. mismo. Este es el mismo, este sí es un adoquín. Ah, ya. Ese es el mismo utilizado, pero al momento de ponerlo en horizontal cambia todo, la idea, el feeling que le da el acabado. Claro, hasta el color cambia, ¿verdad? Exacto, exacto. El sol, quién sabe Las qué. terracitas también tenemos ese mismo bloque en piso. Aquí tuvimos que meter adoquín por lo mismo de la carga de los vehículos, Ujú. porque la resistencia no es la misma. Es un adoquín muy similar, pero el bloque no iba a soportar el paso de los carros. Ok. El No, paso de pues los hay que carros. hablar con EPCA para que abramos una
una sucursal en Guadalajara, Sí, ¿no? oye, que en Guadalajara tienen muy buenos talleres, la verdad, ¿eh? Sí, pero yo no veo tantos bloques como estos, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. O sea, creo que es algo especial de aquí de Querétaro. Muy bien. La puerta, ¿qué madera es? Este es madera de encino enchapado. Pero muy protegido, ¿verdad? Del sol. Sí, en realidad tenemos un domo en la parte de arriba. Quisimos darle como esta iluminación a esta linternilla a doble altura de acceso. Y con este tema negativo del color Está en los increíble, ¿eh? vanos. Está increíble el tema del el color negativo está potentísimo. Y qué Sí, interesante es este espacio, ¿verdad? Porque estás adentro, pero estás afuera. sí. Es un espacio muy Aquí puedes intermedio. eh, tener, no te llueve, no entra el Claro. aire, entonces puedes aquí refugiarte, esa es la palabra, Ajá. para recibir a alguien en dado caso, ¿no? Que te esté esperando, está lloviendo, pues puedes estar ahí sin problema, no te mojas, etcétera, y entonces estás ya dentro de la casa, pero estando fuera, ¿no? Muy importante siempre ese espacio de bienvenida De vestíbulo. semi-exterior. ¿Entramos? Por favor. A ver, jóvenes, no les voy a decir la clave. Qué interesante, o sea, se repite los mismos elementos que veíamos en la fachada, la planta alta, se repiten en la planta baja, se vuelve todo el lenguaje de la casa, ¿verdad? De esa estructura. Correcto. Qué bonito jardín. Y luego la piedra también, esta piedra apiñonada queretana, está increíble. Sí, esos colores es el mismo tono de pues, prácticamente toda la casa, el concepto. Ay, qué belleza. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Tenemos 200 metros cuadrados de construcción, que eso fue otra de las directrices. No nos, por tema de presupuesto, no nos podíamos pasar de ese metraje. Oye, qué buen espacio, ¿verdad? Tiene esta cualidad, como dices, de las casas de los noventas, quizá, donde los arquitectos eran mucho más libres de utilizar materiales naturales, la madera, las Sí, piedras, a veces los pisos cerámicos, ¿no? sí, Eh, lo digo mucho por ese color, ¿verdad? Como que me recuerda a esos pisos, terracota, sí. ajá, como de barro o cerámicos, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Eh, la verdad, a mí de las palabras que me botan, si pudiera como describir de manera abstracta el proyecto, sería una casa como honesta. Es una casa que tiene los materiales y te los avienta como va, Qué para bonito. que los vivas, para que los toques. Y sin embargo, no te ataca con ese tema rústico que pudiera ser Ajá. agresivo, sino más bien te los enfatiza en ciertos lugares. Hasta increíble. El muro cómo entra, jóvenes. Está buenísimo. Y cómo sienta, ¿verdad? Dejando este espacio de vidrio también. Es un muy buen detalle. Y qué bonito cómo juegas. De repente ya, ¿no? La arquitectura desciende. Sí, con un par de escalones hicimos la vestibulación de la sala para que también estuviera un poco en desnivel y tuvieras esa privacidad de la vegetación lateral, tanto del patio lateral como del patio posterior. Tuvieras esa privacidad, pudieras abrir la casa hacia los dos, en las salas a los dos patios y te da sensación de estar privado, acogido, eh, y amplio, y amplitud, ¿no? Está buenísimo. Qué genial la elección de los sillones, ¿verdad? Dos piezas y una silla, Correcto. dejando espacio entre las esquinas para que se vea cómo nace el muro también. Exacto. Ah, está increíble. Qué bonito espacio y cómo se prolonga y se vuelve terraza. Correcto. Ahí lo puedes abrir hacia la terraza, tanto la sala se abre hacia la terraza, patio lateral, como el comedor, pues puedes hacer una extensión total del comedor. Ujú. Ay, aquí entran los PTRs. Son PTRs, de repente siento que son madera. Son PTRs. Esos PTRs de allá tienen una proporción mucho mayor y entonces aquí lo que quisimos hacer es meter los PTRs como si se incrustaran en el techo, el que fuera el mismo perfil. Entonces respetamos la misma proporción en la parte inferior del PTR, que son las 2 pulgadas, y, y es hacer esa sensación de que se extiende la sala o al revés, que se extiende el patio hacia adentro. Está increíble, ¿no? Qué belleza de ladrillo. Parece adobe de repente. Parece adobe, sí, 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 sí. No, le voy a buscar la pajita. No, no, no. Y nada de pintura, ese es su color. Nada de pintura, nada de pintura, lo tratamos con un hidrofugante
para que no tuviéramos temas de humedades, pero incluso la artesanía, el tema del cambio de color en las juntas, le da este carácter que estamos queriendo impregnar en la casa con el juego de materiales. Si te fijas, por allá hay un poco más oscuro, por acá, y es parte pues, de la arquitectura honesta, ¿no? De la Ujú. arquitectura que no quiere aparentar nada más que lo que es, ¿no? Y tiene color la junta. Tiene color la junta. Hicimos una mezcla ahí laboratoriesca Sí, sí, sí. de pigmentos, Es que de es cemento. importante también, ¿verdad? Total, total, total. La vuelve más Y limpia. pero un día llegó crudo el albañil, ¿sabes? O sea, es Sí, esta sí, sí. parte que sucede en las obras, Ujú. que lo tienes, Y lo eh, tolera sin problema. y lo puede tolerar sin problema, porque justo no estás queriendo aparentar nada en Ujú. con los materiales. Ah, está increíble, me encantó. Hasta pudo haber dado la vuelta, ¿verdad? Sí, lo consideramos, pero pensamos que ya íbamos a prostituir un poco el material. Entonces, quisimos enfatizarlo en ciertos lugares clave. Lo Comprendo. mismo con el color, Ajá. eh, para que fuera, te digo, esta propuesta rústica, pero que Sin no te saturar. sin saturar, exacto, sin Okey, okey, saturar. okey. Exacto, exacto. Muy interesante. Fíjense cómo el partido parece sencillo, pero no, tiene su ¿Ves? complejidad, ¿verdad? Cómo la escalera la estaba buscando, Sí. entonces, o sea, la mandaste a un punto no muy habitual, No, no muy ¿verdad? habitual. En específico a mí, en los proyectos que a mí me atañen, la verdad es que no me gusta el elemento, como el elemento arquitectónico de la escalera. Ujú. Y quiero, para mi gusto, la escalera tiene que obedecer a la función, que es subir de niveles. Cuando lo quieres enfatizar, tiene que ser una escalera espectacular, ¿sabes? Si no lo haces así, preferiría remeterla, esconderla, sin quitarle su encanto. Ahorita la vamos a ver, pero sí en los proyectos que a mí me atañen, la verdad es que en este proyecto en específico lo escondimos para que no robara atención y que pudieras vivir la arquitectura sin tener un elemento escultórico forzado como la escalera, Lo entiendo, lo ¿no? entiendo. ¿Sabes? Sí, yo soy también de ese club. Partidario, claro. Ujú. Es que se divide el espacio muy claramente, ¿no? Muchas veces la escalera entorpece, Total, ¿verdad? total. Y luego Aquí ya no la sabes qué hacer con la guardas. parte de abajo de la Sí, escalera sí, sí, sí. y inventas cosas Sí, sí, sí. que no, que ¿por qué no? Ajá, Que se puede resolver en una programa arquitectónico y en una zonificación bien pensada. exacto. Y muy interesante también la cocina. A ver, cuéntanos la historia, porque no es Sí, una mira, cocina común. a al momento de plantear la arquitectura y la planta arquitectónica de esta casa, el cliente fue enfático con varias cosas. La sala la que hicimos, la queríamos en un inicio separar un poco para que estuviera más privada, y nos dijo el cliente: "No, yo quiero que la planta baja sea una planta abierta lo más posible". Ujú, De ahí también que se me viene la palabra honestidad en cuanto al proyecto, ¿no? Y entonces, sí hay cosas que puedes mostrar, sí hay cosas de la cotidianidad que pueden estar abiertas, pero hay cosas que definitivamente en el día a día no funcionan, como es en la tarja. La ujú. tarja optamos por hacer una especie de pantry en la parte trasera y esconderla, sin quitarle la iluminación y la comodidad de la misma tarja, ¿no? Entonces aquí guardamos pues prácticamente todo lo feo que pudieras tener al momento de entrar a una casa abierta, ¿no? Ujú. Está increíble. Qué bueno, Me qué bueno. gustó, o sea, y tiene un flujo también muy interesante, ¿verdad? Porque está abierta de los 2 costados. Correcto. Es nada, con este muro que lo centralizamos es la torre de hornos, la estufa. Entonces de este lado sacas todo lo que es de la alacena y del refri, y de este lado, como un flujo de cocina, lavas y guardas, etcétera, ¿no? Y aquí todos los utensilios, pues, ocultos, los bancos también ocultos, para respetar las circulaciones, ¿no? Y qué bonita la elección de los materiales, ¿no? Estos negativos y positivos Sí, que me recuerdan la fachada, pero ahora con otra combinación, ¿verdad? sí, sí, sí. Blancos y maderas. Y te digo, sin querer como ostentar, en realidad eso es algo muy, son formas muy simples, muy claras, solo es combinarlos, ¿no? Excelente.
Se está convirtiendo en una de mis casas favoritas, jóvenes. Es que qué Gracias, bonito es Juan. el espacio, ¿no? La elección de los materiales, ¿no? Estos claros con, pues sí, el blanco con la madera clara y combina perfecto con el bloque, pues que también es como un poquito cafecito, pero con toques rojos, ¿verdad? Sí, Ahí. correcto, correcto, correcto. Y en el vestíbulo, ¿qué tenemos? Mira, en la entrada, en este pasillo que pareciera que lo bloqueamos, tenemos unas puertas ocultas. eh, Aquí tenemos el baño y aquí tenemos el cuarto de servicio. El cuarto de servicio justo lo que hace es respirar hacia la fachada. eh, si quieres, pásale ahora. Excelente. Respirar hacia la fachada y pues tenemos todo lo, aquí puso el cliente todo lo necesario, ¿no? Como para un cuarto de servicio. Respira hacia la fachada, ventila hacia la fachada, ilumina hacia la fachada sin quitar protagonismo, ¿no? Y súper buena luz, ¿eh? Súper buena, demasiada luz para un cuarto Demasiada de luz servicio. y muy respirado, ¿eh? Sí, muy respirado. Fíjense, ahí va Con un sifón. un sifón, pero muy práctico ese sifón, ¿eh? Porque no necesita abrirse, ¿verdad? No, está totalmente abierto. Ay, tiene lavadero. Y como está resguardado Y en el vestíbulo, ajá. sí, y entonces el baño lo ventilamos hacia el cuarto de servicio y el cuarto de servicio lo ventilamos hacia el domo de acceso de doble altura. Excelente. Ah, está muy bien, hasta la banquita para quitarse los zapatos. Sí, Ah, o para colgar tu ropa o este tema, claro, los abrigos. claro, Están buenísimos. sí. La iluminación, no te prendí la luz, pero tenemos estas tiras continuas de iluminación que también te van guiando por toda la casa. Muy interesante. O sea, no tuviste que hacer cajillo, quedan por debajo de la losa. Sí, en realidad lo que le pusimos fue un difusor posterior, que fue este acrílico, para ocultar las conexiones de las lámparas, Ok. pero en la obra, en el colado de la losa, dejamos un polín ahogado Ujú. y sobre ese polín ahogado pusimos toda la tira LED, o todas las lámparas que instalamos. Tira LED no optamos porque la tira LED necesita este regulador Ajá. y entonces ese regulador normalmente se calienta y las tiras LED te terminan Fallando. fallando. Entonces, como no teníamos respiración, lo que optamos fue unas lámparas de mag, que son tiras y que la verdad es que funcionan bastante bien, Buenísimo. bastante bien. Y aquí está el medio Adelante, baño. ¿sí? Medio baño que se comparte con una recámara que tenemos en la parte de atrás. Adelante. Qué genial. Tenemos recámara en planta baja. Correcto. Jóvenes, qué buen proyecto. Empotrado el lavamanos, está Sí, para que no te entorpezca la... genial. Ahí está la ventilación, muy importante. Ah, pues perfecto. Te dejo. Sanitario y en cabina, pero fíjense cómo no dejan la puerta hasta arriba para que tenga esa ventilación. Ay, aquí vuelves con el microcemento. Sí, Ajá. te voy a aparecer por acá. A ver. Justo este elemento también lo quisimos meter a la casa y el único lugar donde vimos que podíamos enfatizarlo y utilizarlo fue en las regaderas para que también le diera este toque de color y congruencia a la propuesta arquitectónica. Entonces fue en las regaderas donde pusimos el microcemento del mismo color y mismo tono. Y funciona bien con el agua. Funciona bien con el agua, lo tratamos con un sellador, ¿Ok? este, y bastante bien, ¿eh? Hasta la fecha, la verdad que bastante bien. Se resbala el agua, te separa el agua, muy bien, la verdad. Y aquí está la recámara en planta baja, que es una recámara de servicio, una recámara de invitados, que tiene su iluminación y su ventilación también, ¿no? Con esta corrediza que se puede abrir totalmente. Muy interesante, ¿eh? Pequeña, pequeña, justa, pero Pero gracias a que funciona. tiene mucha luz, se siente amplia. Correcto, correcto. Y además tiene su closet, fíjense. Tiene su closet. ¿Qué dimensión tendrá? Esta yo creo que ha de tener como unos 350 o 4 por unos, como 4 por 4 más o menos, 350 por 350 aprox. Ok, ok. Y muy interesante también cómo llegas a ella, ¿verdad? Generaste un vestíbulo al lado de la escalera, o Correcto, sea, no la conectas con el acceso. Eso también me llama la atención de la correcto, distribución. correcto. Sí, sí, en realidad lo que hicimos fue eh, tratar de unir el baño, sin tratar, más bien unir el baño de servicio o social con
que le dé servicio a la recámara de abajo, ¿no? Y entonces poder tener privacidad en dado caso de que tengas invitados en la recámara de abajo con una conexión franca al baño y acceso doble, pues por si también tienes una reunión o algo social, que la gente también pueda pasar por ahí. Y tenemos Interesante. la iluminación que da del domo de la escalera, ¿no? Que Que está no te la buenísima. secuevesco. Ajá. Porque exactamente, no se ve oscuro, le da esa alegría y que te cuenta que algo está pasando ahí arriba, ¿verdad? Correcto, correcto. Está muy bien. ¿Qué altura tenemos? 250 en ambas plantas. Fue una decisión que también tomamos, un poco por el tema presupuestal y otro tanto, de nuevo, vuelvo a la palabra honesto, porque en realidad no necesitamos una altura muy grande o una altura de 3 metros o de más de 250 para realmente vivirla y no te sientes apachurrado por las proporciones de la geometría. En realidad, si te fijas, toda la modulación geométrica de la casa eh, se basa en rectángulos de proporción, yo creo que 3 a 1 ha de ser. Y entonces esta geometría te ayuda a alargar un poco la sensación espacial. Claro, Entonces no interesante. vimos la necesidad realmente de levantar a más de 250 la, la, La altura del entrepiso. la altura del entrepiso, justamente. Y aquí, pues, este comedor se abre, pues, prácticamente todo, sin él prácticamente se abre todo, pensando también en el clima de Querétaro, que en el verano realmente es potente y, pues, poder tener esta ventilación y circulaciones y vinculación en el área social adentro y fuera. Es un proyecto articulado por 2 patios, o sea, eso está increíble, Correcto, ¿verdad? correcto, correcto. Normalmente hacemos nomás uno. Sí, sí, lo que, y ese uno lo queremos aprovechar al máximo. Aquí optamos por hacer dos y los dos ponerles su toque acogedor y su toque funcional. Buenísimo. No, y aquí la terraza te cabe perfectamente, ahí lo vemos, ¿no? Un buen comedor. ¿Cuánto tenemos de ancho del patio, del jardín? Tenemos como 4 4 metros, metros, ¿verdad? 4 metros. Es un patio relativamente pequeño, eh, pero bueno, para el cliente también eso bastaba, no era la intención tener reuniones de muchas personas, es una familia en realidad muy, muy privada. Entonces, pues optó por tener este patiecito. Es más como contemplativo un tanto, ¿no? Pero que está muy agradable. Aquí el único tema sería que te ven, Correcto, ¿verdad? Pero correcto, creo que lo tenías claro, correcto. la Sí, enredadera. ahorita la vegetación está en terapia intensiva. ¿Las Este, hormigas llegaron o qué? sí, no, más bien como que no ha agarrado bien, el invierno no ha Ah, ayudado mucho. Entonces aquí plantamos unos jazmines que está pensado pues para prácticamente cerrar. cerrar prácticamente esta fachada y tener esta privacidad que necesitamos, que justamente apuntas muy bien. Pero fíjate, como dices también, eh, por eso decía, las geometrías de los noventas, como barraganianas, pero más que Sí, barraganianas, como muy rancheras, en el sentido de sencillas, sí, no, sin muchas correcto, complicaciones, correcto. y y le dan, la verdad, un Barraganiana carisma a la casa. por el capuchino, ¿no? Por el templo de las Pues, por el capuchinas, por el cuadrado, cuadrado, ajá. justo, justo, justo. Pero sí muy honesto, muy franco, muy Ujú, no rebuscado, ¿no? ¿no? ¿Sabes? O sea, eso es lo que se buscó, Y en hasta el realidad. paisajismo, ¿verdad? Qué bonito aquí estas suculentas, ¿cómo le llaman? Rocío, ¿verdad? Ese es el rocío. La verdad es que aquí en Creator se da espectacular. Tiene bajo mantenimiento, tienen el toque de color que también combina un tanto con la casa y arrastra un poco, que es lo que queríamos dar también eso, ¿no? Que pudiera colgar un poco la vegetación sin que tuviéramos tanto mantenimiento, porque esta pues prácticamente no se poda, ¿no? Entonces Excelente. está a todo dar porque pues, no tienes esta complicación de mantenimiento que la vegetación luego exige, ¿no? Claro. Por si no sabían, jóvenes, hay que regarlas a veces 2 veces a la semana. Sí. Entonces, sí es una responsabilidad un jardín. La verdad es que optamos por poner pasto en lugares donde de plano no pudimos negociar con el cliente otra cosa, pero marginamos
a muy poco los lugares donde hay pasto, que es el patio trasero para el perrito, Ajá. que ese es su territorio, y por tema de olores, obviamente, y en el patio frontal, pues para darle ese toque verde a la fachada, ¿no? Ese también es un cancel que se abre totalmente, y pues lo mismo, o sea, puedes tener estas circulaciones, estas vinculaciones entre los patios y la casa. Buenísimo. ¿Y cómo se llama ese arbolito como cactácea? Fíjate, no sé. Está bien bueno ese. Está buenísimo porque está raro y ese raro no, les gustó al cliente, ¿no? Ah, está increíble. Entonces nos dijo, queremos este ahí. Muy bien, está bien. Genial. Sí, Pues sí. vamos a la planta alta. Por favor, te sigo, Abraham. Adelante, jóvenes. Síganme los buenos. Fíjense, o sea, es compacto el vestíbulo, pero mínimo óptimo. Ah, aquí crece. Como que tenía la idea de que iba a ser como de 1 metro de ancho, como de la Sí, misma distancia que hay aquí. claro. Pero claro, o sea, por eso se Pero respira veía un poco. la profundidad de la luz bastante agradable. Sí, sí. Lo que hicimos fue perder un tanto de la poligonal del terreno que se va abriendo, lo perdimos aquí en la escalera. Entonces la escalera es un tanto irregular, pero Ajá. respira con esa diferencia. Y ya lo ortogonal lo hicimos a partir del muro. Claro, o sea, tu muro está 90 grados. Correcto, correcto. La famosa escuadra de los Sí, albañiles sí, sí. está aquí, Es en el esta. corazón. Y entonces la poligonal del terreno fue la que nos hizo que respirara un poco la escalera. Se la dimos sin problema porque ya todo lo demás estaba solucionado. O sea, este fue el primer eje que trazaron. Correcto, Muy correcto. interesante. Y de ahí estimulamos todo lo demás, porque la geometría también de los parteluces tiene que estar perfectamente ortogonal, ¿no? Entonces, pues de ahí partimos. Sí se agradece esta escalera tan amplia, ¿eh? Se agradece, se agradece. Y te lo juro que no te la esperas, ¿sabes? O sea, este espacio tan... Sí llama la atención, Sí, llama la claro. atención. Porque al final yo creo que a las personas que les gustan mucho las escaleras abiertas, así como escultóricas, es porque se sienten amplias, Sí, correcto, ¿sabes? sí, sí. Ajá, No vas a mostrar una escalera que no tenga una función, perdón que me voy a usar, que ajá, no tenga un impacto, ¿no? exacto. Pero aquí no, pues aquí tu casa se siente del doble de tamaño, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Y la decisión de que sube el muro también muy interesante. Es aquí donde le dimos a la planta alta el toque, este elemento, donde integramos este elemento a la planta alta, porque no había otra manera de integrarlo que no fuera congruente. Entonces, lo que hicimos fue mandar este mismo muro para arriba en sus mismas proporciones. Y entonces aquí te recibe un home office que nos los pidió el cliente, pues bastante iluminado, Ah, que es el corazón. qué buen manejo de los tragaluces, ¿eh? Muy interesante. Yo siento que están estigmatizados los tragaluces, como que hay miedo de proponerlos por temas de vicios que se entiende, ¿no? Pero se pueden aprovechar muy bien. Bien construidos, son una Una, delicia en el son una delicia, espacio. correcto. Ve qué bonita luz. ¿Y lo proteges de alguna manera con alguna película o el vidrio tiene algún control solar? Lo único que hicimos fue esmerilarlo, o sea, película esmerilada, fue lo único que hicimos para resguardarlo. Resguardarlo. Sí, correcto. Muy bien. Y buen espacio, ¿qué tendrá? Como un 80, ¿verdad? Sí, más o menos un 80 digo, suficiente, ¿no? Tampoco es un escritorio ejecutivo, Sí, no, no es un vaya, refrigerador. pero para hacer home office, Está perfecto. ya que tenemos una de las recámaras, que es la recámara secundaria, que ahorita el cliente está adecuando para que sea la recámara del bebé. Excelente. Felicidades a los clientes. Sí, caray. Y qué buen espacio, ¿eh? O sea, bueno, y claro, quitas el closet, te queda todavía más amplio. Sí, porque el closet lo solucionamos acá, ahorita lo vas a ver, Ah, lo ok. solucionamos acá. eh, y tenemos también un acceso a una terracita, que es un acceso privado o también un acceso social. Ahorita lo vemos utilizando las mismas parteluces como entradas y salidas. Fíjate, trabajan con estos remates, ¿verdad? Remates de ventanas que también alegran el recorrido, su vestidor. Otra vez los tragaluces, sí, no es una casa llena de luz. Llena de luz. Ahí en el fondo tenemos el baño, que tiene su regadera, es un baño completo. Ujú. Y aquí el cliente nos pidió pues, tener un closet, un walk-in closet para dos hijos, para dos bebés, y en su momento para dos hijos. Entonces aquí se lo dimos con su baño completo.
Excelente. Lavamanos afuera. Manos afuera, ¿Qué para que no estén opinas? peleando. Cada vez lo solicitan más. Fíjate que clientes variados, ¿eh? Cada vez sufren menos los clientes al decirles que va a estar adentro o sea, no, siento que fue una moda Ajá. y ahorita como que pienso que no, no, no me lo piden mucho. ¿A ti cómo te ha ido con eso? Pues, últimamente creo que ya están mucho más abiertos a tenerlos así. Sí, Antes sí creo que no. Eso es lo bueno, que están abiertos cada vez más, me parece, pues, las personas, ¿verdad? A claro, experimentar, ¿no? Con nuevas formas. sí. Aquí me siento en Mérida. Sí, oye, el chucum, bueno, el microcemento acá te da esta textura o este acabado rústico que Muy, muy bonito. Y otra vez, qué buena ventilación. sí, franca hacia la fachada oriente. Y sigues con el mismo módulo, ¿verdad? Es como si esta regadera respetara ese módulo. Correcto, correcto. Seguimos con la misma modulación de los parteluces hasta la parte de atrás, hasta la parte de atrás. Excelente. Y ahí le dejaste una salida a la terraza. Correcto, si quieres, vamos a la terraza. Ujú. En dado caso de que tuvieras algo, puedes tener una segunda reunión acá en la terraza. No tenemos todavía los barandales, faltan unos barandales de cristal templado para no robar protagonismo, pero esta es una terraza que también quiso el cliente como pues para poder salir en home office, hacer una llamada, ¿sabes? Sí, 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 que extiende O el espacio. que las niñas o los niños tengan una terracita aquí, este, y acá, pues, el encanto de la luz con los parteluces es, sobre todo a esta hora del día, es muy buena, ¿no? Están trabajando bien esos parteluces, ¿no? Cómo no dejan que el rayo entre. Es Correcto. que creo que esa es una práctica que debemos de, de buscar, el que no entre el rayo, Correcto. ¿verdad? Que el Sí, rayo quede un poco más atrás. Porque, por ejemplo, en este caso, que es muy agradable, franca. pero un mueble empieza, ¿verdad? Y lo sientes en la misma casa. Ahorita no sé, digo, percibirlo, requiere un poco más de cotidianidad, pero entras al cuarto en invierno y este es el cuarto calientito. Ahí te encargo en verano cómo va a estar este cuarto, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, sí. pero en realidad es precisamente por eso que mencionas, que el rayo de luz entra franco Ujú. y no te puedes deshacer del calor. Exacto. O sea, qué genial sería que todas las ventanas que diseñáramos, todas pudieran tener un remetimiento, Claro, un volado, algo para que el sol choque antes. claro, claro. Ahora, estando en México, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, estando en otros países te agradecen la entrada Ah, sí, sí, franca, ¿sabes? O sea, totalmente. al poniente, ¿no? Pero Pero que estando en todos México, definitivamente. pero también todos esos elementos te van encareciendo la construcción, pues, Por porque son supuesto, metros pues, cuadrados. son metros cuadrados, es extensión de materiales, etcétera. Te sigo. Okey, Y nos falta la recámara principal. En la parte de arriba nada más tenemos estas dos recámaras. okey. Esta es la recámara principal. Fíjense, ese sacrificio de tener 2 recámaras le dio al proyecto, pues, esa calidad. Ay, qué belleza. Sí, aquí ya la luz con el microcemento y el color te bañan prácticamente a las diferentes horas del día de color la habitación principal. Tienes la privacidad, Tienes la tienes la luz. ventilación, tienes la luz, Oye, está muy bien, tienes ¿eh? el toque de color. Y claro, es blanco, blanco, los muros. Este no, es un tono huesito, Ah, okey. un tono huesito. No lo notas tanto porque las cortinas, por ejemplo, también son un tono así de como de Ah, lino, etcétera. Entonces, pero no es blanco. Nada es blanco acá, salvo okey. el cuarzo de la cocina. Pensé que Ese sí es estaba reflejando de alguna manera el color rojo. sí, correcto. Qué interesante es, ¿verdad? Con el color se vuelve todavía más agradable la vista. Sí, acogedor, ¿no? Ajá. Porque podríamos haber optado por dejarlo en los mismos colores de la fachada, pero al momento de agregarle color en el negativo que como comentas, este, en realidad cambias toda el ambiente de la recámara, ¿no? Muy, muy interesante. Y el ventanal de piso a techo también juega un papel importante, ¿verdad? Sí, porque te da esta amplitud, que bueno, en realidad esta recámara no lo necesita porque es relativamente amplia, pero te da esta amplitud, incluso al mismo abrir las corredizas, pues ya te da esta amplitud
de poder estar afuera, pero sigue estando en tu recámara. Ajá. Sí, sí, sí. Y ves para si llega alguien o puedes Eh, recibir a alguien, esa que es relación algo está que te piden increíble. también los clientes. Oye, quiero poder ver hacia afuera, ¿no? Ujú. Sí, lo tienes todo. Ujú. Y luego también, qué importantes son esos toques de verde, Sí, ¿verdad? total, esos remates de vegetación. O sea, te cambia completamente la sensación. Sí, esas monedas te digo que están en terapia intensiva, pero esa enredadera se piensa que cubra parcialmente esta linternilla, Ujú. ¿no? De la recámara principal y todavía le va a dar otro toque adicional. Pero ya veremos cómo evoluciona No, pues la estaría increíble, ¿no? vegetación. Que tuviera ahí como unas venas Exacto, verdes. exacto, exacto, Genial. ¿Y qué exacto. dimensión tiene la recámara? Recámara va a tener unos 6 metros por 4.5, o sea, como 6 por 5. Aquí a lo mejor está pensado también como para tener una tele, pero el cliente no le gusta tener tele en su habitación. Y pues ahí su librero y de este lado la parte como del hombre y del lado de la parte de la mujer, que este espejo, más allá de darle también amplitud a la recámara o al pasillo, Ajá. pues resulta ser el tocador de la clienta. Ah, okey, okey, Tiene okey. aquí una iluminación también. El tocador y todavía te da un poquito más de profundidad. Excelente. Y la luminosidad, ¿verdad? Con todas estas Sí, luminosidad y ventanas. privacidad. En realidad, pues tienes esta privacidad, pero la iluminación no prescindes de la iluminación. Excelente. Y el baño vestidor está Aquí dentro de adentro, esta pieza. justo dentro de esta pieza, aquí tenemos el vestidor con esta corrediza como para ocultarlo y acá tenemos el baño. A ver, si quieres, tú dale. Ah, okey, 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 okey. Un poco de dimensiones justas, tuvimos que estrecharlo un poco para darle amplitud a la recámara, pero la verdad es que funciona. Funciona Funciona perfecto. para hombre y mujer otra vez. Ujú. Y mujer lado largo, obviamente, y hombre lado corto. Y acá tenemos en esta corrediza el baño completo. Las corredizas, la clave del éxito. Sí, la corrediza aquí la tuvimos que meter porque de otra manera no nos daban los espacios para el abatimiento de los accesos. Y de nuevo te da con la luz del domo de la regadera, te da este toque de color Buenísimo. a, a, a los espacios. Y aquí sí, pura ventana de tragaluz, ¿verdad? Sí, la ventilación y la iluminación con el tragaluz lo estamos dando en esta regadera. Y con apoyados un poco de un extractor que también tenemos ahí. Ah, okey, okey, okey. No, pues es que no hay un espacio que no tenga buena luz de toda la casa. Sí. Muchas felicidades. Cuéntanos un poco sobre la obra, ¿cuánto fue el costo por metro cuadrado? Yo creo que rondamos por ahí de los 17, Okey. 16, 17 costo metro cuadrado. Eh, por muchas cuestiones que fueron surgiendo, ya sabes, la obra, pero la verdad muy contentos. Nos la echamos en aproximadamente 7 meses, ¿En que, serio tan rápido? que la verdad que estuvo bien. Para tener tanto detalle que nos Sí, pidió el cliente, la verdad es que estuvo bastante bien. Eh, y bien, o sea, el cliente feliz, viviendo, aprovechando la arquitectura y los espacios, ¿no? Que eso es lo que nos toca. excelente, jóvenes. Favoritas del canal. Qué buena. Arquitecto, muchísimas gracias por Al compartirla. contrario, ¿Cómo los encantado. podemos contactar? Mira, nosotros somos como Estudio Mexicano de Arquitectura, tenemos muy descuidadas las redes, la verdad es que nos dedicamos a trabajar y muy poco le hemos dedicado a las redes, pero estamos como Estudio Mexicano de Arquitectura en Instagram. Y pues nada, también tenemos nuestra página de internet, smart-medio.net, es esm-art.net, estamos también ahí. Y pues nada, como arquitecto Eduardo Rocha también estamos ahí en redes sociales. Y Ex encantados de haberte recibido, Abraham, y de que puedas mostrar nuestro trabajo a más gente eso con toda la fama que te cargas, oye. no, 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 es un privilegio, es un privilegio. Oye, me dolió la pedrada, pero bueno, ¿Por qué? de que sí trabajan. No, más bien no le hemos empatizado ahí a redes Sí, porque luego, luego me puse el saco, joven. o me revuelca la ola o entonces le dejo que me revuelque la ola. No, está increíble. Sí, Felicidades, se nota el amor por el oficio. sí, Esperemos vernos en un próximo proyecto, maestro. seguro. Gracias, Abraham.
Cota Paredes, adelante, jóvenes. Desde Querétaro, Taller Mexicano de Arquitectura.